Muchas gracias por venir, Lucas, y traernos esto que de la primera impresión que me produjo tus fotografías cuando las vi, dije, qué interesante los puntos de vista. Es una ciudad de la cual te apropiaste desde algún lugar muy particular, muy subjetivo y que no todo el mundo lo tiene, de hecho. Así que, bueno, ¿cómo llegaste a esto de la fotografía? Porque ahora estás haciendo una exposición de fotografía sobre Tucumán. Sí, estoy haciendo, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy haciendo una exposición en la Sala Linares, que se llama Tucumán Latinoamérica. De la que está, digamos, al lado del Teatro Orestes Cavila, Claro, ahí, en la sí, calle San Martín. en el Ente de Cultura, sí, de San Martín al 200. Y son fotos que empecé a tomar en el 2008. Y empecé tomando fotos en Tucumán, puntualmente en la calle Junín, Mendoza y Maipú, que son las cuadras que rodean el Mercado del Norte. ¿Por qué elegiste esas cuadras? En realidad, he elegido ese lugar más que, no por un concepto claro en realidad, sino porque había una imagen en mi cabeza que tenía que buscarla en ese lugar, o que en ese lugar la encontraba. Entonces empecé a sacar muchas fotos. Te pregunto respecto a eso. Sí. ¿La imagen era previa a elección del lugar? Es decir, Sí, ¿querías es conseguir una imagen determinada? Claro. ¿Me podés contar cómo era esa imagen? Claro, la imagen no está bien definida antes de tomarla. Hoy quizás ya la puedo definir y de hecho tiene un título, la muestra, tiene un concepto claro. Pero cuando iba a tomar las fotos tenía esta imagen que me guiaba a la hora de componer, a la hora de elegir el lugar, de dónde sacar, que no es dentro del mercado, sino alrededor del mercado. Las razones por las que llego a sacar esta foto, por las que aparece esta imagen, puede ser muchas. Tal vez no es coincidencia que yo vivía a una cuadra del mercado de Abasto y que haya elegido justo las cuadras que rodeaban el mercado. Lo que sí... ¿Esa imagen aparecía con ideas de color, o al menos en la Sí, generalidad de que tenía que sí. ser colorida? Claro, el color estaba bien presente. Y en realidad esta imagen aparece en un principio después de una experiencia que he tenido, que ha sido de viajar a Bolivia. Yo estaba viviendo en Tucumán, en un círculo como muy cerrado, los lugares donde vacacionaba o donde en el circuito en el que me manejaba siempre era más o menos el mismo. Entonces, cuando voy a Bolivia en el 2000, lo siento como un quiebre, conozco una cosa nueva, digamos, entonces una experiencia nueva, conozco valores nuevos, gente que me hablaba de, no hablar directamente, sino la imagen me habla de otras cosas. Y cuando volví empecé a compartir con amigos, siempre artistas o estudiosos del arte, se diría, no sé, que han producido una investigación de qué era lo que había pasado en realidad en este quiebre que produce Bolivia, ¿no? Que en realidad yo pienso que es un quiebre con toda una forma de vida y conocer nuevos valores. Y tal vez desde ahí se constituye ¿Implica imagen. Para vos una posición ideológica, cambios ideológicos también en o estás llevado fundamentalmente por aquellas cuestiones estéticas? Porque lo que estás diciendo, las imágenes me dicen cosas, o sea, están cargadas de significación. Claro, y a eso aludes cuando aludes al quiebre, más que al cambio de imagen. Claro. Bueno, es que está bien relacionado, creo, por ejemplo, cuando yo vuelvo de Bolivia, en realidad yo la fotografía aprendí a manejar la cámara y hacer uso de la cámara desde chico, desde adolescente, porque mi hermano mayor sacaba fotos
era un estudioso de la fotografía y a través de él aprendí a sacar fotos. Después apareció la fotografía digital, empecé a sacar fotos con la cámara digital, pero siempre la pintura y el dibujo, con el cual yo me llevaba bien, tenía facilidad para el dibujo, para la pintura. De alguna manera intentaba expresar lo que había sentido con ese quiebre en Bolivia. La ideología viene después, en realidad. Primero era una cosa, una imagen, sin una forma clara, sin un concepto claro. Entonces, esa imagen, de hecho, en las pinturas, que traje dos para que... Que podríamos ver las pinturas en pantalla. Bueno, esas Aquí dos tenemos pinturas una. Se refieren a lo urbano, pero se nota también un quiebre, como necesito que sean abstractas, como que hay algo que no tiene una forma clara todavía. Y lo que sí está claro es que hay una, en la anterior más que en esta, toda una movilidad y que sugiere cambios. sí, emocional, O sea, emocional, ¿no? Aquí tenés colores intensos, tenés bueno, esto que decía, es algo que no está quieto, más aún parece que se estuviera deconstruyendo, Claro, que se está ahí, por exactamente. caer y bueno, con los elementos aparecerán otras cosas. Exactamente. Ahora, es distinta a la que sigue, ¿no? En ese aspecto. Sí, Aquí hay una estructura igualmente mucho ahí, más claro, está más clara definido. y ¿no? más Está, racional. Sí, más racional y desde ahí paso a la foto, a Y la desde fotografía. esta, por ejemplo, que las dos tienen la misma intensidad de colores, ¿no? Las dos Sí. pinturas. ¿Están hechas al mismo tiempo o No, distantes en el tiempo? tienen como 2 años de diferencia entre una o sea y que otra. hay todo un proceso Sí, de incluso hay otras racionalización. pinturas, sí. Incluso hay Sí. otras pinturas que van marcando el proceso de cambio entre ese caos, digamos, hasta llegar a algo más estructurado. Y Has elegido, muy interesante la elección que has hecho de las pinturas, porque realmente son dos aspectos totalmente distintos los que está en juego en uno y otro. sí, sin Lo embargo, emocional y lo racional, claro, pero con la misma intensidad de claro, colores. claro. Entonces, y esto que traes como dato, 2 años de proceso en eso, habla, Sí, bueno, de claro. lo que estabas diciendo del cambio. Es como que trabajar con la línea y el color, la mancha, pensaba enfrentando la línea con la mancha. En realidad el proceso, la técnica o el resultado de la pintura tiene como algo fundamental que es la experiencia. Digamos. Yo creo que tanto en la fotografía lo que me mueve a sacar fotos es justamente una experiencia. Y, por ejemplo, André Breton decía que de la burguesía no podía salir nada bueno o nada novedoso. Y yo tengo esas palabras siempre en la cabeza porque en realidad yo siempre he sentido de que dentro del círculo en el que vivía, incluso Hablemos en la sociedad, clase media argentina. claro, clase media Por argentina, decir, ponerle un nombre. incluso la que tiene un poder adquisitivo más todavía que una clase O la media, más alta. la más alta, creo que vive en un círculo como cerrado en el que todo es predecible. Entonces yo creo que para hacer Aún los artistas que estuvieran ubicados en ese rango social. Sí, claro. Porque, por ejemplo, hay artistas reconocidos internacionalmente y que, por ejemplo, Tanguy, un pintor surrealista muy importante, que ha sido conocido, y que Alejo Carpentier es como que lo denuncia como un pintor que en realidad lo que hacía era consumir psicotrópicos mientras tomaba té y miraba por la ventana a su jardín y producía pinturas desde ahí. Entonces, es como una...
yo creo que la experiencia es fundamental como un quiebre, para hacer un quiebre. O sea, yo creo que el circuito en el que se maneja un artista o cualquier persona es siempre el mismo dentro de un ambiente burgués, por decirlo de alguna forma, en que, por ejemplo, para vacacionar se van bueno, se van a esos grandes hoteles, o se van a los barcos, ¿cómo se llaman estos barcos? De cruceros, que van en crucero. Y que van, y que cuando salen de fin de semana se van al shopping, y cuando... A mí me parece que esos son circuitos cerrados donde lo que se produce, lo que se puede llegar a producir, en realidad es un copiar y pegar, digamos, como dice un gran artista que es Federico Robledo, que dice pensar y producir en control C y control B, copiar y pegar. Cuando uno busca una experiencia y cuando esa experiencia es movilizadora, rompe con ese circuito, y la obra de arte resulta como un impulso de ese quiebre, no como una intención de crear algo desde el living de mi casa, porque lo que estoy haciendo es copiar lo que veo y pegarlo en mi obra. Entonces, hay una pregunta que no te la hice, pero que la tenía en mente cuando estabas hablando, y bueno, me llama la atención porque me ibas contestando casi una a una. Qué bueno. ¿Qué es ser artista para vos? Y de lo que ya vas diciendo, ser artista sería no estar en una posición cómoda, buscar un término que has usado mucho, es el de quiebre, que implicaría el otro punto de vista, un punto de vista novedoso, comprometido, por lo que decías, respecto a las situaciones que se viven, sí, y que exige, de hecho, no solo un punto de vista distinto, sino que implica riesgos, porque si hay quiebre es dejar la comodidad, claro, dejar todos los esquemas que se vienen construyendo tan claro, arduamente en la vida, diría, porque sí, nos vamos uniendo de esquemas. Claro. Entonces, hablar de quiebre es decir, dejar todo eso de lado, sí, y buscar lo nuevo.